Comienzo entonces y al final, cuando estemos decidiendo bien la reglamentación de la cátedra y demás, cómo va a ser la regularización, al final hacemos un paneo general para saber cuántos son los que estamos en línea. ¿Bien? Bueno, la cátedra, como ustedes saben, se llama Bioelectrónica. Yo soy el ingeniero Enrique Marcisac, profesor adjunto a cargo de la cátedra, y como jefe de trabajos prácticos tenemos al ingeniero Juan José Rancella. Bien, entre los dos vamos a proceder al dictado de las clases teóricos y prácticas de la materia. Bien, ¿por qué se llama bioelectrónica? Bioelectrónica es porque siempre se antepone el prefijo bio a todo lo que se relaciona con los sistemas vivos. Entonces, en este caso particular, sería la electrónica aplicada a los seres vivos. Es la misma electrónica que ustedes utilizan comercialmente para solucionar problemas industriales, pero en este caso, aplicado a la salud y fundamentalmente a conocer el entorno y conocer más de los sistemas vivos. Bien. Entonces, hecho esta pequeña introducción, vamos directamente a ver cuáles son los alcances del programa analítico de la materia. El primer capítulo es la introducción a la bioelectrónica. Hablamos en general de todos los alcances que tiene la bioelectrónica. Por supuesto que un curso de bioelectrónica completo no podría ser dado en el curso de un año, pero nosotros nos vamos a dedicar a aquella aparatología más utilizada y que más resultados da en beneficio de la salud del hombre, como son la parte de diagnóstico en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso central y fundamentalmente en el diagnóstico por imágenes. Ustedes saben que la tendencia es siempre obtener mejores resultados, más fidedignos y con la menor invasión posible al paciente. Por eso el auge del diagnóstico por imágenes, porque se puede obtener información del sistema sin tener que alterarlo al sistema o modificarlo al sistema. Bien, eso es la introducción a la bioelectrónica. Seguidamente vemos otro capítulo muy interesante para nosotros, fundamentalmente desde el punto de vista de la electrónica, que es el origen de los biopotenciales. El organismo, durante su funcionamiento en los distintos sectores, va a generar potenciales eléctricos que se corresponden e identifican el funcionamiento de ese sistema. Entonces, para nosotros va a ser muy importante conocer de qué naturaleza son esos biopotenciales, cómo los podemos extraer y cómo los podemos procesar, a fin de que con nuestra instrumentación electrónica podamos hacer diagnóstico, evaluación, controlar o digamos, intervenir sobre algunos de los sistemas para de esta manera, como siempre, conseguir una detección precoz de algún mal funcionamiento que en la estadística, mientras antes lo detectemos, mejor posibilidad de resolverlo vamos a tener, ya sea quirúrgicamente, farmacológicamente o lo que indique la técnica médica. Bien. Por supuesto, si hay potenciales, tendremos que ver con qué electrodos, cómo lo vamos a recoger esos potenciales y cómo funcionan esos electrodos para poder extraer esos potenciales de los sistemas vivos. En este caso en particular, se trata el organismo de corrientes iónicas que generan diferencias de potenciales. Entonces, nuestros equipos procesan y trabajan corrientes electrónicas. De alguna manera, tenemos que conseguir un electrodo o ver cómo es el funcionamiento de un electrodo que transforme esos potenciales generados por corrientes iónicas en
corrientes electrónicas que son las que interpretan nuestros componentes. Luego ya sí entramos de lleno al sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es el sistema hidráulico por excelencia que irriga y es responsable de la vida de toda célula que tiene el organismo. Es un sistema muy importante y es un sistema que es el causal del mayor porcentaje de muertes en el individuo, y entonces es un sistema donde se ha desarrollado muchísima instrumentación y es de nuestro interés estudiarlas en este desarrollo de la cátedra. Pasando de conocer anatómicamente el sistema cardiovascular, como ya les voy a dar un ejemplo más adelante, vemos la actividad eléctrica del corazón y la instrumentación realizada con el corazón. ¿Por qué? La pieza principal del sistema cardiovascular es el corazón. Es la bomba responsable, una bomba de 4 compartimientos, 2 aurículas y 2 ventrículos, responsable de enviar la sangre a oxigenación a los pulmones con el circuito derecho y con el circuito izquierdo irrigar toda célula del cuerpo humano. Bien, entonces de ahí que inclusive el corazón tenga un sistema de irrigación propio con una arteria coronaria y seno coronario, que hacen que no dependa de otros elementos, sino que simplemente al bombear la sangre se irrigue toda la musculatura que produce la contracción del miocardio. Posteriormente vemos otros potenciales. Si alguien quiere interrumpir, por favor hágalo, no tengo ningún inconveniente. Posteriormente vemos otros potenciales que se generan, por ejemplo, en el sistema nervioso central y en la musculatura esquelética, electroencefalografía y electromiografía. Bien, y por supuesto, aparte de ver la parte anatómica, también vamos a ver la instrumentación y la implementación de esos instrumentos para poder diagnosticar o evaluar o medir sobre el sistema, diagnosticar serie. Hasta aquí, capítulo 6, esto está en un apunte que lo vamos a publicar y este compendio sería lo que contiene el primer parcial que yo voy a tomar. Después lo retomamos más adelante. Por ahora no hablemos de parcial ni nada, pero la cátedra la tenemos dividida en 2 etapas. La etapa de instrumentación y la etapa de diagnóstico por imágenes, que son los otros capítulos que siguen a continuación. El diagnóstico por imágenes con ultrasonido, con resonancia magnética nuclear, con rayos X y con tomografía. Y 2 compendios que nos exige el programa, que es electroterapia, o sea, la terapia a través de impulsos eléctricos, y la hemodiálisis, por su importancia que tiene, para los que no conocen del tema, cuando los riñones del que tenemos naturalmente pierden su capacidad de filtración, la única posibilidad para mantener vivo hasta que se logre un trasplante del corazón, del riñón, es conectarlo a una máquina que lo que hace es eliminar fundamentalmente las toxinas y el exceso de agua, porque el riñón es el encargado de realizar esa función. Si no lo conectásemos a una máquina y no tuviese capacidad de filtración, la toxicidad que se iría generando dentro del paciente le causaría el deceso. Entonces, la hemodiálisis se trata de un equipo que tiene que mantener vivo al paciente purificando la sangre hasta que se consiga otra solución definitiva, como podría ser un trasplante de riñón. Esto es importante porque 6 partes por millón por año de nuevos enfermos terminales de riñón surgen y no tenemos esa cantidad de trasplantes. Entonces, la necesidad de un equipamiento y de este tipo de tratamiento siempre va en crecimiento. Bueno, esto sería el contenido. Generalmente damos todos los años todos los capítulos. O sea, y al concluir el 6º capítulo, hacemos un parcial
y al concluir el 12º capítulo, hacemos un segundo parcial que ya les voy a contar yo de qué se trata ese segundo parcial y el primer parcial, al final cuando veamos los reglamentos de la cátedra. Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería el desarrollo, por ejemplo, de una instrumentación para medir la actividad eléctrica del corazón. Por ejemplo, primero, tenemos que conocer un poco de la anatomía del ser humano. O sea, si bien no es un curso médico y no es un curso de anatomía, algunos nombres principales nosotros debemos conocer. Por ejemplo, en este lado tenemos lo que es la circulación arterial y este lado tenemos lo que es la circulación venosa. No vamos a conocer absolutamente todos estos nombres, pero, por ejemplo, la arteria femoral, la arteria braquial, la carótida interna, externa, que son los elementos de irrigación principales a los centros principales del cuerpo humano. Como también vamos a ver las venas principales donde se recoge la sangre luego de que realiza toda la función, se la recoge y vuelve al corazón para iniciar nuevamente el ciclo. Y acá vamos a, por ejemplo, conocer la vena cava superior, la vena cava inferior y algunas cosas, porque nosotros necesitamos interrelacionarnos con el personal médico. Entonces, algún lenguaje en común tenemos que tener. Él va a decir, por ejemplo, sístole. ¿Qué es lo que es la sístole? Es la contracción del corazón, es cuando el corazón bombea sangre. Se llama sístole. Y nosotros no podemos decir contracción porque no se va a entender, o él nos va a decir sístole y no vamos a entender. Diástole, la relajación. Es una bomba que se comprime y se relaja. Sístole cuando se contrae, diástole cuando se relaja. Bueno, esa terminología, sin ir mucho más allá, es la que vamos a tratar de interpretar cada vez que desarrollemos un tema nuevo. Seguidamente, y así, acá sí empieza la parte de ingeniería, vamos a hacer un diagrama ingenieril de lo que a nosotros nos interesa del sistema circulatorio. Por ejemplo, esta parte central es el corazón, es la bomba principal que tiene 4 compartimientos, que aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que son los encargados de circular sangre del lado derecho, como ven, a los pulmones y del lado izquierdo a toda la circulación superior, inferior y a la circulación propia del corazón. Sobre este diagrama, si bien es una simplificación extrema del diagrama anterior, nosotros vamos a poder comprender bien la relación de funcionamiento entre las ondas eléctricas, las presiones que se producen en las distintas partes del sistema, los caudales que se producen en el sistema y los sonidos que se producen en el sistema. Ustedes vieron que cada vez que van al médico, lo primero que agarra el médico es un estetoscopio y escucha un sonido que produce el corazón. Ese sonido que produce el corazón tiene una estrecha relación con un buen o mal funcionamiento del sistema del miocardio, o sea, la bomba propia del sistema. Por eso se ausculta, se escucha ese ruido que se conoce normalmente como loop-dub, porque loop-dub es onotopaye, bueno, es como se escucha en el estetoscopio, ¿de acuerdo? Bien, comprendido esto, todo el análisis de todos los parámetros, pasamos directamente a analizar, por ejemplo, en particular, dónde, cómo y cuándo se producen los potenciales eléctricos internos dentro del corazón. Como verán, distintos potenciales como el nódulo sinoauricular, como la contracción ventricular y demás, que todos estos sumados, nos van a dar una onda eléctrica que es la suma de todos los eventos que se producen, en donde en la primera onda va a estar la primera parte reflejada, en la parte central va a estar reflejada la parte central, y en la parte final la parte final. O sea, que esta onda contiene información de todo el comportamiento eléctrico del corazón y esta onda es la que nosotros debemos recoger o debemos procesar en un electrocardiógrafo, presentársela en forma fidedigna a un médico, a un técnico en cardiología,
para que en función de esta onda pueda diagnosticar cómo está funcionando ese corazón. Esta es una herramienta muy importante y ustedes han visto que lo primero que se hace cuando se lo revisa un paciente es se le hace un electrocardiograma, se escucha el corazón primero y se hace un electrocardiograma. Son las dos herramientas fundamentales que permiten detectar en forma rápida algún mal funcionamiento antes de que el daño que pueda producir ese mal funcionamiento sea permanente. Seguidamente, estamos hablando del mismo tema, establecemos la relación entre los parámetros fisiológicos que hemos estudiado. La onda eléctrica, la que vimos recién, los sonidos de los cuales le hablé, el dub-dub, loop-dub, este tercero generalmente no se escucha, y las ondas de presiones que se producen a la salida, dentro de los compartimientos y demás, para poder conocer cómo son el cierre, aperturas de válvulas y demás, y conocer qué instrumento y qué medidas de instrumentación, que digamos, qué margen de medidas podemos necesitar en nuestro equipamiento para poder procesar estas señales. Seguidamente, por ejemplo, vamos a ver toda esta instrumentación del sistema cardiovascular, desde un electrocardiógrafo, que es el que recoge esa onda eléctrica que venimos hablando, que se utiliza tanto para investigación, conocer nuevos parámetros, nuevas estadísticas, como para diagnóstico, poder prever algún mal funcionamiento. El Holter, que es una grabación del electrocardiógrafo durante el tiempo para saber la evolución durante un día normal del paciente. Ergometría, que es una electrocardiografía, pero con un esfuerzo controlado a fin de poder evaluar qué capacidad de buen funcionamiento tiene ese corazón. Monitor, ustedes lo conocen, esto generalmente se pone en la cabecera y sirve para vigilar el funcionamiento. Desfibrilador, yo creo que es el equipo que más se ve en toda película, que es el choque eléctrico que trata de volver a hacer funcionar el corazón cuando éste se ha detenido. Cardioversor es una combinación entre electrocardiografía y desfibrilador para que se pueda producir esa desfibrilación en forma automática y en el momento adecuado. Cardiotacómetro, el ritmo cardíaco, saber la frecuencia cardíaca, las pulsaciones por minuto que tiene el sistema. Y el marcapasos está destinado a que, ustedes vieron que yo concatené un cierto funcionamiento eléctrico en el corazón. Bueno, puede ser que no se genere este primer impulso, no se genera nada, o que no se comunique este primer impulso con lo siguiente. Entonces, para eso, nosotros vamos a tener lo que se llama un marcapasos que va a tratar de suplir esa falencia eléctrica para que ese corazón pueda funcionar normalmente. Como verán, vamos a trabajar bastante en la instrumentación del sistema cardiovascular y vamos a ver cada uno de estos equipos. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, sigo con el ejemplo del electrocardiógrafo, vamos a establecer unas ciertas especificaciones que son las que tenemos que cumplir para que la información que le presentemos al profesional sea la correcta y él lo pueda evaluar. Bien. Entonces vamos a hablar de linealidad y distorsión, rango de entrada, impedancia, ganancia, respuesta en frecuencia, relación de rechazo modo común, cómo hacemos para calibrarlo, el papel donde vamos a inscribir, qué velocidad, si tiene que tener salida auxiliar, si no tiene que tener. Todas estas especificaciones generalmente ya están establecidas por alguna asociación que se ha encargado de estandarizar estos métodos de medición. ¿Por qué? Porque si yo uso un electrocardiógrafo japonés, o uso uno norteamericano, o uso uno desarrollado aquí en la Argentina, deben presentar el mismo tipo de información y en el mismo formato para que fuese fácilmente interpretado por el médico o el técnico que está trabajando. Entonces se estandariza
la forma de conexión y las especificaciones de cada instrumento para que puedan, un diagnóstico hecho con un equipo y con otro diferente, se puedan comparar. Bien. Seguidamente, establecemos un diagrama en bloque que cumpla todos esos requisitos que hemos planteado anteriormente. Los hay desde muy simples hasta muy complejos. Acá, por supuesto, hemos puesto un diagrama en bloque que considera absolutamente todas las posibilidades. Pueden ser más simples, pueden ser no tan simples, pero todo instrumento, este diagrama en bloque, cada vez que veamos un tema, vamos a plantear un diagrama en bloque que cumple las especificaciones y las necesidades para ese tipo de diagnóstico. Después, vamos a hacer referencia a aquellas etapas que salgan de lo común de la electrónica habitual, algo que no usemos normalmente para audio, para televisión, para la parte industrial, para temperatura, algo que sea específicamente con alguna característica particular para que nuestro sistema funcione. En este caso, un preamplificador de instrumentación que va a ser el responsable de preamplificar la señal que reciben los electrodos para empezar a obtener esa señal eléctrica que hablamos del funcionamiento del corazón. Bueno, y así concluiríamos, por ejemplo, un tema en particular. Vemos la parte anatómica, vemos el funcionamiento de las partes preponderantes, vemos la relación entre todos los parámetros fisiológicos que son aquellos parámetros fisiológicos son los que nosotros conocemos: temperatura, presión, potenciales, caudales, ¿de acuerdo? Todo eso que lo conocemos y lo podemos medir con técnicas propias de la ingeniería, la salvedad que tenemos que aplicar, que esto va a ser usado en un sistema vivo, va a haber limitaciones, va a haber un montón de consideraciones en particular que le iremos planteando cada vez que se trate un tema en particular. Bien, vamos a la parte importante. Clases. Las clases son teórico-prácticas, o sea, pueden tener teoría o pueden tener práctica independientemente del día, independientemente del avance, independientemente de los feriados, los asuetos, lo que corresponda. Entonces, las clases se dictan los lunes y martes en el horario habitual de cuarta, quinta y sexta hora. Bien, es el mismo horario que nosotros cuando teníamos clases presenciales. No damos clase en principio si no hay necesidad en otro horario. Bien, o sea que son las 3 últimas horas del día lunes y las 3 últimas horas del día martes. Por el momento, las clases no son presenciales, van a ser todas virtuales por Zoom. Bien. La evaluación. Vamos a hacer dos parciales con posibilidad de un recuperatorio. ¿Cómo es esto? El primer parcial es un parcial que lo hacemos también en forma virtual, a libro abierto, que comprende los 6 primeros capítulos y que esos 6 primeros capítulos están contenidos en un apunte que está disponible por la web en la cátedra. O sea, que ese apunte no necesitan comprarlo, no necesitan obtenerlo, va a ser publicado y ustedes lo pueden bajar en el formato que más le convenga, o imprimirlo, o bajarlo en PDF, está en PDF. O bajarlo y mantenerlo en algún dispositivo, como quieran. Eso, el parcial es en función de ese apunte. Ni una cosa más, ni una cosa menos. Lo que está en ese apunte es lo que se interroga y es a libro abierto, individual y a libro abierto. Bien, cada uno lo tendrá que desarrollar en su casa. Vamos a publicar una reunión, se presenta el parcial, le doy un tiempo límite, lo desarrollan y lo devuelven al correo electrónico de la cátedra. Bien. El segundo parcial es una presentación, es un trabajo en grupo, preferentemente de la segunda mitad o de algún tema que tenga estrecha relación con la bioelectrónica. Para esto se forman grupos no menos de 2, no más de 5 personas y hacen un desarrollo en particular y llegado el momento se le da un horario y lo van a presentar por Zoom en grupo. Bien, eso es la segunda nota.
Para estar regular, tienen que tener los parciales aprobados y los trabajos prácticos presentados, que ya vamos a ver con el ingeniero Ranseller, porque al pasar a ser desarrollo virtual hemos tenido que modificar un poco cómo son los trabajos prácticos y cómo los evaluamos. Bien, eso ya nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo importante de todo esto, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, y después habilito las preguntas que tengan, que quieran hacer. Con 6 o más de 6 se aprueban los parciales. Se recupera uno cuando se tiene menos de 6, se puede recuperar un parcial. Si ambos parciales tienen un 8 o más de 8, tienen la aprobación directa de la materia. Si tienen algún parcial con menos de 8 o ambos parciales con menos de 8, esto es un compromiso que tomamos nosotros con el ingeniero Ranseller. Se inscriben en el examen y le colocamos el promedio de esas dos notas que ustedes tengan. Bien, ahí van a venir un montón de preguntas, ya los habilito para que ustedes las hagan. O sea, que ustedes siempre se van a tener que inscribir a un turno de examen, tanto tengan la aprobación directa o hayan aprobado los dos parciales con alguno o ambos con menos de 8, entre 6 y 8. Bien, ambos casos van a estar aprobados, necesitan inscribirse y se le va a poner la nota. Ahora, si tienen menos de 6 y no hacen el recuperatorio o no se presentan a los dos parciales, van a quedar libres en la cátedra. Bien. Aquí tienen el mail de contacto mío, el mail institucional, porque antes, cuando las clases eran presenciales, usábamos los mails particulares y demás, pero desde que todo es virtual, tenemos obligación de comunicarnos, inclusive cuando ustedes rindan un parcial, lo van a tener que pasar a este mail los resultados o el desarrollo de ese parcial. Bueno, habilito consultas que quieran hacer. Vayan ordenándose de a uno, por favor, y si quieren consultas, las hacemos ahora. Chat 7, veamos. Bien. Ezequiel Menéndez. ¿Cómo tendría que hacer? Porque tengo entendido que una forma virtual significa, pregunto para obtener los links de la clase y si puedo acceder a los apuntes. Bien. ¿Alguna? Le contesté, Enrique. Ah, contestaste. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Acá está. Ese estaría listo. ¿Alguna otra consulta que tengamos, ingeniero? No, creo que el único que hizo preguntas. Bueno, Disculpe, profesor. como oyente, soy egresado. Alguien que puede... Sí, no tengo ningún problema. Lo único que las clases, como le habrá contestado el ingeniero, nosotros vamos a publicar en el aula virtual correspondiente a la carrera de Ingeniería Electrónica, vamos a publicar los enlaces siempre antes de cada clase. Pero las clases van a ser de la cuarta, quinta y sexta hora los lunes y los martes. ¿Bien? Bien, ¿cómo tendría que hacer? En forma virtual. Sí, los apuntes también los vamos a publicar, ya están publicados, los vamos a volver a publicar porque se deben haber desconectado. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bien. Las clases empiezan, según el calendario 2021, empiezan el 15 del 3. ¿Bien? Las clases empiezan el 15 del 3. Independientemente que cursen o no, si tienen intenciones de participar de las primeras clases, no tengo ningún inconveniente, es totalmente libre. Ahí les presento al ingeniero Ranseller, que es el jefe de trabajos prácticos de la cátedra, con el cual oportunamente, a partir del 15 del 3, empezarán a ver y a plantearle los prácticos que, como lo dije, han sido modificados en función de que ya no hay práctico de laboratorio ni nada, pero tenemos alternativas como para que ustedes puedan desarrollar actividades, si bien no son
prácticas, pero sí son en relación con equipos comerciales que ya están desarrollados, están funcionando, entonces un poquito averiguar cómo alguien ya comercialmente resolvió lo que nosotros planteamos desde el punto de vista ideal y teórico. Alguien lo resolvió y lo pudo comercializar y pudo ganar dinero a través de eso, cosa que es muy importante, porque la teoría es muy buena, pero siempre y cuando se pueda aplicar en la práctica. Si no, la teoría se olvida y queda en la nada. ¿De acuerdo? Bien, si tenés algo para decir, Juan José. ¿No? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Una consulta. Vamos a ver algo de normativas en cuanto a las leyes, como para poder fabricar, o en cuánto nos tenemos que enfocar para nuestro desarrollo. sí, se va a ver algo, digamos, de la norma IRA para el electrocardiógrafo. Y bueno, se puede, si alguien quiere saber algo en particular, digamos, lo pueden preguntar con respecto a la parte de resonancia magnética y tomografía. Se va a ver los requerimientos, digamos, de constructivo de la sala y su respectiva seguridad. Muchas gracias. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Bueno, Sí, entonces, sí. hay un tema que te faltó agregar en lo que mostraste del programa, que lo incorporamos hace poco, que es el PET, tomografía por emisión de positrones, que no estaba justo ahí, que también se va a ver. Sí, sí, es adicional al programa, pero el ingeniero Ranceller creyó conveniente por la demanda que tiene actualmente incorporarlo, porque este programa tiene ya unos años, entonces nosotros preferimos ir agregándole algunas cosas. Eso no es para el parcial, ese tema va a ser informativo, así que no se hagan problemas, simplemente para ahondar un poco más en el conocimiento. Bien. Listo, entonces. Que tengan buenas noches y a los interesados nos vemos en forma virtual a partir del 15/3. ¿Bien? Nos vemos, profe, un gusto. Un gusto igualmente. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Que anden bien. Muchas gracias. Adiós. Hasta